Listo, profe, yo creo que ya en punto de las 8, entonces te dejo con ellos para que ya puedas iniciar la clase. Muchas gracias. Ok, te agradezco mucho. Bueno, a todos muy buenos días, chicos. Mi nombre es Luz Esteli Castellanos Giraldo. Algunos de ustedes me conocen porque he dado clases en el colegio durante este inicio de año, especialmente los chicos del grado 9-3. Pues los saludo inicialmente. ¿Cuál es la idea? Este proceso que vamos a realizar nosotros, lo vamos a realizar a partir de un ejercicio similar al que están realizando con sus otros docentes de un artículo, ¿cierto? Solo que el artículo que ustedes van a presentar, en mi caso, no va a estar incluido en el producto final que tienen sus docentes, que es la revista, sino me lo deben enviar a mi correo que está en la guía. ¿Por qué se toma esa determinación? Porque pues estas clases se dan a través de horas extras, ¿cierto? Entonces, el proceso, como yo no los conozco de forma personal, el proceso es mejor hacerlo individualmente con ustedes. Tal cual dijo la profe, no es necesario que ustedes me vayan mostrando el reporte de las actividades que van desarrollando. Simplemente al final entregamos el producto orientado a través de estas clases que estamos haciendo de forma sincrónica cada jueves. Entonces, comienzo por compartirles la pantalla de mi computador. Bueno, chicos, ¿cuál es la idea? En la guía ustedes observan que se está trabajando a partir de una temática central que está muy de moda, que es los virus y las bacterias. ¿Cuál es la idea inicial? Yo tengo entendido que ustedes no tienen clase de biología hace bastante tiempo, pues por cuestiones propias administrativas de la Secretaría de Educación. Entonces, la idea es dar una introducción a partir de un tema que ustedes, aunque no es un tema fácil, de pronto les genere un tanto de curiosidad, ¿cierto? Por ser un tema que estamos actualmente enfrentando todos. Entonces, en la guía, inicialmente observan ustedes las instrucciones. Espero que no olviden que este producto lo deben entregar el 3 de agosto al correo que se encuentra en la parte inicial, en el primer cuadrito que ustedes observan en la guía, que es biologia9almirantejm@gmail.com. A ese mismo correo, de todas formas, ustedes me pueden escribir cualquier duda que tengan en el transcurso de la actividad. ¿Cuál es la idea? Mire, en la semana 1, que es esta semana que estamos cursando, pues vamos a hablar un poco de los virus y las bacterias. ¿Por qué mi interés de iniciar la clase de esta manera, de iniciar el proceso de esta manera? Porque ustedes en noveno deben trabajar todo un concepto y todo un tema que es bastante complejo si ustedes hasta ahora están iniciando lo que se llama genética. Lo primero que uno debe trabajar en genética es la molécula, ¿cierto? Que representa la generalidad de genética, que es el ADN. Vamos a enterarnos inicialmente a partir de ahí, a través de esta guía, qué es el ADN, cuáles son las partes del ADN, cómo funciona el ADN y cómo este tema del ADN tiene que ver con todos los seres vivos. ¿Listo? No inicio con algo más, digamos, de baja complejidad, porque pues ustedes están en noveno, los encuentros son pocos y necesito que tengan claro el inicio de esto que es la genética. Entonces, los virus y las bacterias las bacterias en sí, son los seres vivos más simples que hay en la naturaleza. Sé que para uno es difícil comprender tal vez que un virus, como dice acá en la guía, no es un ser vivo. Entonces en la guía ustedes observan que dice que es un agente infeccioso microscópico acelular. Acá en la parte de abajo de la guía ustedes observan que su primera actividad de hecho es un glosario, precisamente porque sé que durante la lectura van a existir muchas palabras que les van a generar pues es decir, que no reconocen ustedes en este momento.
pero pues a medida que va pasando el tiempo y que vamos viendo la temática genética, pues les va a ser un poco más sencillo comprender de qué les están hablando. ¿Qué les dicen en la parte conceptual de lo que vamos a ver? Que los virus entonces son acelulares. ¿Qué significa eso? Que no son células, ¿cierto? Uno podría creer que un virus como el coronavirus, al verlo de pronto en noticias, se los han mostrado muchas veces, es una célula, que es microscópico, pequeño, y parece una bolita individual, como ve uno tal vez las células en microscopio, como ustedes alguna vez las han visto en algunos videos. ¿Qué es lo que determina y hace que un virus sea un agente acelular y que no sea un ser vivo? Lo que genera eso es que para ser un ser vivo uno debe cumplir 4 condiciones específicas. Las condiciones son: nace, crece, se reproduce y muere. Es algo que ustedes aprendieron en la primaria. Siempre todo ser vivo debe cumplir esas 4 condiciones. 4 condiciones que los virus no cumplen. ¿Por qué? Si hablamos de cualquier ser vivo, por ejemplo, inicialmente una bacteria, que es el ser vivo más sencillo que existe, las bacterias nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué quiere decir? Si ustedes encuentran un área contaminada de bacterias, las bacterias no necesitan que ustedes estén ahí para reproducirse dentro de esa área. Es decir, si uno pone una gelatina a descomponer, las bacterias la colonizan, se llama eso, y se reproducen ellas mismas dentro de esa gelatina. No necesitan que nadie interceda ni sirva como hospedero, se llama eso, o huésped. El caso de los virus es muy particular porque ellos realmente sí requieren de un huésped o hospedero, que sería en ese caso el ser humano, ¿cierto? O cualquier otro ser vivo, porque todos los animales, de hecho las plantas también pueden ser, y las mismas bacterias pueden ser atacadas por virus. Entonces, ¿qué necesita el virus? Alguien que lo contenga. ¿Qué significa? Que si no hay nadie que lo guarde y que permita que él se reproduzca para luego pasar a otro ser vivo, el virus muere. Por eso todos estos ejercicios de cuarentena que están haciendo actualmente para que nosotros no nos pasemos el virus de uno al otro, y lo que genera esa cuarentena es que el virus quede guardado en un solo ser humano, y dentro de ese ser humano el sistema inmune logre acabar con el virus sin que el virus sea compartido a los demás. ¿Qué condición no cumple entonces el virus? El virus nace, el virus crece porque se desarrolla dentro del ser humano, el virus se reproduce, pero dentro del ser humano, y muere. Si no hay ser humano que lo cargue, el virus muere. ¿Qué quiere decir? Que es un ser dependiente. Por eso, por no poderse reproducir solo, sin la ayuda de un hospedero, el virus es considerado un microorganismo acelular. Es decir, no es una célula, ¿correcto? Contrario a las bacterias sí son seres vivos que cumplen todas sus condiciones. Condición: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Espero el concepto les haya quedado claro. Entonces, dentro de la parte teórica de la guía, ustedes observan que el virus tiene ciertos componentes, ¿cierto? O partes muy similares a las células de cualquier ser vivo. Ya les expliqué por qué no es un ser vivo, pero son partes muy similares. Entonces, por ejemplo, el virus tiene 3 partes, que es el material genético que porta la información hereditaria. ¿Qué significa hereditaria? Es decir, la información que cuando él mismo se reproduce le puede pasar a sus descendientes, es decir, al mismo virus. Esa misma información es la que le permite alterar las células del ser humano y generar todos los problemas de salud que ellos generan. También tiene una cubierta proteica que dice acá en la parte teórica, se llama una cápside, ¿cierto? Que es una bicapa fosfolipídica muy similar a la de la membrana de las células. Y adicionalmente tiene una envoltura, ¿cierto? Que es la famosa envoltura que tiene pegadas las coronitas que tiene el coronavirus, que lo hacen tan particular. Entonces sigo contándoles, chicos, cuál es la idea. Los virus tienen esas 3 partes que yo les conté, ¿cierto? Que las hacen muy parecidas
a los seres vivos, desde las bacterias hasta el ser vivo más evolucionado, que se supone es el ser humano. Y adicionalmente el virus es como en cierto modo, como un amigo de la evolución de todos, desde las bacterias hasta el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que los virus también generan en parte cambios genéticos internos en los seres vivos que hacen que cada vez seamos mejores. Ustedes saben que la palabra evolucionar, a pesar de que se genera a través de mutaciones, sé que les estoy hablando de cosas de términos un poco complejos, por lo que ustedes no han visto biología durante todos estos años. Pero pues quiero picar la curiosidad. Entonces ustedes van conociendo y van leyendo y espero el tema les guste y les agrade tanto como para investigar. Las mutaciones no necesariamente son negativas. Es decir, uno a veces escucha la palabra mutación y lo primero que se imagina es a los X-Men, ¿cierto? Es decir, a una persona tal vez con una malformación. Y no necesariamente. Quiere decir que las mutaciones no son negativas todas, hay mutaciones positivas. De hecho, a partir de las mutaciones, los seres vivos evolucionamos. Es decir, si no mutamos, no evolucionamos. Entonces, son tan importantes que no necesariamente son defectos. ¿Qué quiere decir entonces? Cualquier cosa que le ocurre a un individuo en la naturaleza, incluso enfrentarse a un virus, le permite en cierto modo modificarse para evolucionar. Entonces, en la parte de abajo de esta charla inicial sobre los virus, encuentran ustedes en la guía, si la profe me ayuda un momentico, la guía, te digo en qué párrafo, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo, dice lo siguiente: los virus se diseminan de maneras diferentes. Entonces, cada tipo de virus tiene un método diferente de transmisión, ¿cierto? Todos los virus necesitan un vector de transmisión. ¿Qué significa un vector? Significa algún ser vivo que lo transporte hacia el siguiente, ¿cierto? Eso ocurre todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? No es esta pandemia algo nuevo, ¿cierto? Es una cosa que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en la vida de los seres humanos. De hecho, hace muy poquito, tal vez ustedes no tengan conocimiento de lo que yo les estoy hablando, pero los profes tal vez sí. Nosotros enfrentamos un virus que no se convirtió en pandemia, pero que fue bastante difícil para la humanidad, que fue el H1N1. Ese virus venía escalando posiciones desde las aves, saltó hacia los cerdos y de los cerdos luego mutó para poder invadir a los seres humanos. No fue un virus que nos generó tanto daño como está generando actualmente el coronavirus, no nos tuvimos que encuarentenar como en este caso, pero también fue un virus que afectó a la humanidad y a cierta parte de la humanidad también, en cierto modo desapareció en su momento, debido a este virus que también es muy similar a una gripa. Entonces acá les dicen en este párrafo, que quiero que se concentren en él, la clasificación de los virus. Entonces, dependiendo de a través de qué vía el virus logra pasar de un ser vivo al otro, los virus se clasifican. Este párrafo es fundamental. ¿En qué sentido? En que yo les voy a pedir a ustedes más adelante hacer un mapa mental, ¿cierto? El mapa mental lo pueden hacer a través de esta clasificación. Es decir, ustedes saben que en un mapa mental ustedes pueden sacar muchas ideas. De hecho, en la guía les pongo un ejemplo de qué es un mapa mental. No les pongo un mapa mental sobre los virus, pero les pongo un mapa mental sobre la lectura o los libros, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes a partir de ese mapa metan en su cabecita la palabra virus y a partir de estas pequeñas lecturas de los párrafos logren hacer como un resumen conceptual de qué es un virus, cómo se clasifica un virus, ¿correcto? Entonces eso va a ser una actividad posterior. Ahora, voy a enviarle a la profe, que no tenía abierto el WhatsApp, la imagen que quiero que ustedes vean. La profe me disculpa ponerla en tantas tareas, esperemos la próxima vez no la tenga que molestar tanto. Ya le voy a enviar el link. Listo, ya le envié a la profe el link, esperemos a ver que aparezca en pantalla. Listo, entonces.
Acá en la guía les dicen que un virus puede ser o puede contener información adentro, internamente, del ADN, puede ser ADN o ARN. Les repito, esto es hasta ahora una introducción del tema, o sea, es para que ustedes tengan una noción de qué es el ADN, qué es el ARN. Sé que en este método es un poco más complejo comprender esta parte de la genética, pero quiero que le hagamos una introducción con un tema que para ustedes es sumamente actual, que lo están viviendo y ojalá no padeciendo, sino pasando este momento de crisis de una manera más tranquila, pero quiero que conozcan un poco del tema. Entonces, les decían que el virus puede contener ADN, puede contener ARN. Los seres humanos contenemos las dos cosas, ¿cierto? ADN y ARN. La molécula como tal de la vida y la que concentra la genética es, mi profe, ¿me lo puedes poner sin audio? Muchas gracias. Bueno, acá en este video que ustedes van a ver, les van a presentar, yo sé que es una molécula que ustedes han visto varias veces, o sea, no es la primera vez que ustedes ven un ADN, tal vez sí la primera vez que piensan un poco en qué es el ARN, pero el ADN sí lo han visto muchas veces. Entonces, el ADN y el ARN se componen de unas estructuras químicas que se llaman los nucleótidos, que las van a ver ustedes a continuación en pantalla. Todos los seres vivos estamos hechos de sustancias químicas. ¿Listo? Esa es la primera base que tenemos que tener. Los ácidos nucleicos son los que componen el ADN. Todo lo que ustedes fabrican en su cuerpo, ¿por qué les muestran ahí alimentos? Porque todo lo que fabrican ustedes en su cuerpo viene de lo que ustedes comen. Por eso comer saludable es muy importante. Porque usted debe tener todo el material para fabricar todo su cuerpo y todas sus funciones. Entonces, ¿qué les muestran? Para el entendedor en química les están diciendo que normalmente todos los compuestos o todas las sustancias químicas están conformadas de carbono, que es la primera letrica, mira, dicen son compuestos quinarios, ¿cierto? Que están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esos son los símbolos, ¿cierto? De estas 5 sustancias químicas que componen el ADN. Si ustedes se dan cuenta, son sustancias que en la cotidianidad nosotros consumimos. Por ejemplo, el azúcar tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Es decir, sí, las sustancias químicas que consumimos nos permiten fabricar nucleótidos. ¿Cuál es la función de ese ADN, que es la molécula de la vida? Es almacenar y transmitir información. ¿Qué quiere decir? Esa molécula nos la heredaron a nosotros nuestros padres y a cada ser vivo se la hereda su antecesor. ¿Listo? Entonces su padre y su madre en el caso de seres vivos de reproducción sexual, pero su progenitor en el caso de seres vivos de reproducción asexual. Todos los seres vivos tienen un antecesor. Entonces les está mostrando a Watson y Crick, que fueron los que descubrieron el ADN. Esa molécula que se ve arriba moverse como una veletica es lo que se supone visualmente sería un ADN. Ahora vamos a la parte química como tal, o sea, ¿qué es un nucleótido y qué está hecho el ADN? Me queda un minutico, profe, ¿será que me regalan unos 5 minuticos más? Yo creería que no hay problema tomándome atrevimientos, Qué Joanny. pena. Yo cierro con esto, Joanny, no me Sí, demoro. no hay Qué problema. pena. Vale, Tranquilo. profe, qué pena, discúlpame. Entonces, el nucleótido está compuesto de diferentes sustancias químicas. No sé si usted, creo que no ha aparecido la sustancia, está un poquito lentejito la presentación. El video es como un poco espacioso. El ADN se compone de un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar, es decir, cada nucleótido está hecho de esas 3 compuestos. El fosfato, la base nitrogenada y el azúcar.
Acá les van a mostrar, ¿cierto?, cómo es un nucleótido de manera gráfica. Es decir, en realidad los nucleótidos no son así como se los están mostrando, ¿cierto? Son sustancias químicas. Pero es una manera gráfica de que ustedes comprendan que cada nucleótido tiene ciertas partes, ¿cierto? Y ellos le cambian el color para que entiendan que puede ser una base nitrogenada diferente. Entonces, ven ustedes, la bolita amarilla es el grupo fosfato. El azúcar es la azul y la base nitrogenada la verde, pero cada uno de esos, así unidos como los ven, componen un nucleótido. ¿Qué cambia en un nucleótido realmente siempre? La base nitrogenada. La otra parte de la estructura no cambia. La escalera que ustedes ven, los parales de la escalera, o sea, el ADN cuando uno lo ve es como una escalera retorcida. Las escaleras tienen parales, ¿cierto? Uno a la izquierda, uno a la derecha, que sostienen unos eslabones, que es donde uno pone los pies. ¿Qué significa? Esos parales que ustedes observan en la imagen, mi profe, ¿me lo puedes dejar en pausa? Gracias, el video para mostrarles. Los parales de la escalera son el grupo fosfato más el azúcar pentosa, es decir, la parte amarilla con la azul. Y lo que cambia, que ustedes ven de colores, ¿cierto? Que son como los parales de la escalerita, son las que cambian, que pueden ser cualquiera de estas que tienen acá escritas. Entonces puede ser una purina o una pirimidina. Las purinas son adenina, guanina, ¿cierto? Y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Cuando ustedes vean los dibujos del ADN, el ADN en esos parales de la escalera de colores que ustedes observan van a tener letricas dibujadas. Por ejemplo, en este caso yo podría decir que todo lo rojo que ustedes ven en los parales de la escalera es adenina. Que todo lo amarillo que ven en esos parales de la escalera es timina. Entonces, adenina se une con timina. Y digamos que todo lo azul fuera guanina y todo lo verde citosina. Entonces, siempre la guanina se une a la citosina. ¿Qué quiere decir? El paral de la escalera que ustedes ven, que en una de las imágenes es gris y en el ADN es como negro, siempre es el grupo fosfato más el azúcar pentosa. Y lo que cambia es la base nitrogenada, que pueden ser cualquiera de las 5. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Les repito, pues lógicamente este espacio es muy corto para poderles explicar de manera profunda esto, ¿cierto? Parte de la tarea que tienen ustedes para esta semana, tal vez algunos de ustedes ya la hicieron, es lógico, estamos en jueves. Si ya lo hicieron, pues tienen una noción de lo que yo les estoy diciendo. Si no, ¿cierto? En la guía se les solicita lo siguiente, dice stop, hay un muñequito que dice stop. Antes de continuar, realiza la siguiente actividad. Entonces, elabora un glosario que incluya 10 palabras subrayadas del texto, las que te hayan generado mayor dificultad en la comprensión, ¿cierto? Y que por contexto dentro de la lectura no se puedan comprender, porque hay palabras, ustedes saben que mientras uno lee, a veces el texto le da la respuesta de qué significa la palabra. Entonces, procuren que sean realmente palabras a las que ustedes no le encuentran respuesta dentro del texto. Y adicionalmente les dice, elabora un dibujo con las diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Qué quiere decir? Más o menos el dibujo que ustedes me mostrar es algo similar a lo que yo les estaba mostrando, ¿cierto? Que es la escalera retorcida, completa, de 2 parales, y la escalera individual, ¿cierto? Que tiene solo una partecita que se llama el ARN. En ese dibujo ustedes deben evidenciar cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN. O sea, tienen que mostrarme esa diferencia. No se afanen por la palabra artículo, es decir, lo que estamos haciendo en la parte escrita como tal y el producto que ustedes me deben mostrar. Es en sí un artículo, porque lo están construyendo poco a poco. Es decir, esta primera actividad les genera algo que en un artículo científico se llaman las palabras claves. Esas 10 palabras que les pongo en el glosario significan
en un artículo científico, estas son las palabras claves, es decir, palabras que ustedes van a usar todo el tiempo en el artículo para la comprensión de lo que leen. E inicialmente, después de esas palabras clave, aparecería el dibujito, ¿cierto? Donde hacen las diferencias entre el ADN y el ARN. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando ustedes lean lo de los virus, van a saber que algunos virus tienen ADN, que es esa escalera retorcida doble, mientras que algunos por dentro, en vez de tener ADN, tienen ARN, ¿cierto? Digamos que eso genera que ellos se comporten de manera diferente. Pero pues por ahora, con esa noción inicial, pienso yo nos podemos quedar. Para la siguiente semana, profe, qué pena, ¿puedes bajar un poquitico hasta la actividad de la siguiente semana? Entonces, en la siguiente semana se le solicita lo siguiente. Elabora un mapa mental sobre los virus usando la mayor parte de información contenida en la lectura. Entonces, que debe incluir definición y clasificación según la composición, si es ADN o ARN, el método de transmisión, que es ese parrafito que yo les dije que hice énfasis, ¿cierto? Donde dice que el virus puede transmitirse a través de contacto con la persona infectada o a través de un vector, que sería otro ser vivo, ¿correcto? Es decir, un pescado que está contaminado que yo me como. Entonces, sería eso lo que le solicito, y a través del tratamiento, que también en la parte de abajo de la lectura de los virus también aparece el tratamiento. La parte del COVID, pues es un poco para que ustedes se enteren, tengan más información al respecto, pero además es una información que vamos a usar para la tercera actividad. Entonces, a la otra semana, ustedes aún no me tienen que entregar nada, ¿cierto? Sino hasta el 3 de agosto. Pero la idea es que vayan construyendo su artículo de la siguiente manera. Entonces, lo primero que aparecen son las 10 palabras del glosario. Lo segundo, el dibujo del ADN y el ARN. Lo tercero sería ya un mapa mental, ¿cierto? Con los virus y su clasificación. ¿Listo? Y ya en el encuentro el próximo jueves, pues seguimos en la construcción del artículo y el producto final solamente me lo entregan al final. Valga la redundancia. Entonces, mi profe Andrea, lástima pues que el tiempo es corto, ¿cierto? Pero pues espero, es decir, les haya más bien que aclarado cosas, picado la curiosidad, para que tengan como el ánimo de conocer un poco más del tema y que entiendan que la genética es una ciencia pues hermosa, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque nos pega a todos actualmente y porque además la cargamos dentro, porque el ADN en sí somos nosotros y todo ser vivo que hay en la naturaleza. Y la genética estudia el ADN. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, chicos, si por ejemplo les picó una palabra, dijeron, esta palabra no la entendí, y no la encuentro en ninguna parte, me escriben al correo y con mucho gusto yo les respondo al respecto. Y cualquier duda que tengan, me la pueden comunicar a través del correo. Ya le quité al profe 8 minutos, perdón. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, y pues el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Listo. Chicos, yo no sé si ustedes de pronto tengan alguna pregunta de una vez, aprovechemos el tiempo. Los dejé mudos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, cuéntame. Más que una pregunta, es como una. Lo que pasa es que yo no entendí la parte de cómo se entrega el trabajo. O sea, Ok. ¿cuándo es en sí? Mira, tú ¿Cuándo vas se entrega? haciendo, ¿Tres? mira, ¿Todo o no? el 3 todo, sí. Antes no te preocupes, mira. Nosotros tenemos 4 encuentros, ¿cierto? La idea es que el artículo tú lo construyes a medida que vas haciendo cada actividad. Es decir, en este momento, ¿qué tendrás tú? Las 10 palabras y el dibujo, ¿cierto? La otra semana le vas a sumar el mapa mental. La siguiente semana vas a sumarle la tercera actividad. Y al final de esas 3 actividades vas a tener una especie de artículo, ¿cierto? Que me vas a enviar a través del correo.
El máximo plazo para ese envío, por cuestión de calificación y entrega de notas, es el 3 de agosto. Si tú lo tienes antes, no hay ningún problema, me lo puedes enviar al correo. Lo importante es que me lo entregas completo, o sea, no me tienen que enviar cada parte que hagan, sino me entregas completo todo el trabajo con todas las actividades. Vale. Yo espero la próxima Muchas gracias. clase ya pueda compartir pantalla con ustedes para poderles explicar un poco mejor, darles más nociones sobre el tema y que ustedes puedan hacer las actividades de manera más tranquila, o sea, que entiendan un poco mejor sobre de qué estamos hablando. Pero no quiero, es decir, la idea no es que me entreguen cada vez que hagan un producto al correo, enviármelo, no, sino el artículo completo. ¿Listo? ¿Te aclaré la duda? Sí, señora, muchas gracias. Ok, bueno. No hay más preguntas. Gracias. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo no estoy al principio de la reunión por temas de conexión, entonces esto me perdí un poco. Me conecté un poco y al final tenía problemas de conexión con los audífonos y como son de Bluetooth, entonces no me quería conectar el Bluetooth bien. Sí. Entonces necesito saber qué dijeron al principio. No, simplemente hicimos como un acercamiento conceptual a qué es un virus, porque el virus no es un ser vivo, sino un microorganismo celular. Es decir, son cosas que tú puedes encontrar en la guía. Sé que hay muchos de ustedes que no se pudieron conectar, ¿cierto? De todas formas, la guía tiene información que si finalmente tú dices, no, se me complicó demasiado y no entendí absolutamente nada, me escribes por el correo y me haces preguntas puntuales, ¿no? Es decir, profe, ¿qué significa esto? Que no lo entendí, ¿cierto? Pero primero busquen, ¿no? Porque digamos que si todos resultamos con dudas, yo recibiría 100 correos y me sería imposible responderles. Es decir, primero usted busque resolver sus dudas de manera individual y hacer ese proceso de autoaprendizaje. Y si ya definitivamente usted escarbó toda la internet y buscó y preguntó y no le funciona, con mucho gusto yo le puedo resolver las dudas, pero a través del correo. Listo, ok, gracias, Luis. Bueno, señor. Bueno. Los dejé mudos otra vez. Gabriela Profe. que está Dime. levantando la mano. Ok. Dime. Hola, profe, buen día. Profe, yo tengo una pregunta. Es que lo que Cuéntame. pasa es que yo ya había leído la guía y yo Sí. ya tengo el primer punto adelantado. Ok. Entonces, mi pregunta es que si el trabajo se puede entregar antes o la fecha de entrega es el 3 de agosto. No, muñeca, la fecha límite es 3 de agosto. Pero si tú me lo puedes entregar antes, no hay ningún problema, entrégamelo antes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. La límite, es decir, el último día que yo recibo correos de ustedes entregando trabajos es el 3 de agosto. Después de eso ya no recibo más. Vale, gracias. Ok, con gusto. Listo, profe, yo creo que ya, entonces. Bueno, profe Andrea, no veo qué pena ningún molestarla problema. tanto. No te preocupes, para eso estamos y pues esa es la Vale. idea. Entonces, si quieres, ahorita apenas terminemos, se termine la clase como tal, te marco y miramos lo de los Vale. pisos nuevamente, ¿vale? Ay, te agradezco mucho porque no sé qué ocurrió. Dame tiempo y yo instalo primero la aplicación Listo. en el computador y apenas la tenga instalada te aviso para que miremos si fue por eso que no me permitió compartir. Listo, vale. Vale. Gracias. Andrea, te agradezco mucho. Bueno. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo jueves.